Hola de nuevo a todos. Después del lapsus vacacional de Navidad y Reyes, y al final con un catarro de AUPA, en este año 2005 que empieza, vamos a terminar con el tema de los transmisores a válvulas para modulación de amplitud. Este tutorial será el último de esta serie dedicado a este tipo de transmisores. En el próximo tutorial vamos a ver los transmisores a válvulas para la FM, la modulación en frecuencia, la frecuencia modulada. En este tutorial vamos a hacer una práctica, porque en este tutorial vamos a ver los diferentes tipos de amplificadores que hay, ya más grandes, más comerciales. Y no vamos a hacer prácticas porque montar un aparato de esto, aparte que es muy costoso, pues se nos haría muy largo también. Lo que vamos a hacer va a ser montar un receptor y un transmisor también de onda media, como el que hicimos en los vídeos anteriores, pero en vez de lámparas lo vamos a hacer con transistores, transistorizado. ¿Y el por qué? Pues porque me han mandado muchos mensajes a ver si podíamos hacerlo un montaje con transistores, porque mucha gente ha tenido problemas a la hora de conseguir los materiales o los componentes para hacer el montaje que hicimos con válvulas. Yo sabía que era un montaje que, sobre todo la fuente de alimentación anódica, tiene sus costes. A veces hay sitios que es muy difícil encontrar ese tipo de material, las válvulas, en fin. Y bueno, como me lo han pedido varias veces, pues vamos a hacer el montaje, que son unos montajes muy sencillos, muy fáciles, para que podáis experimentar el tema ese de la transmisión. Los transmisores que vamos a ver seguidamente, que los vamos a comentar un poco, se pueden dividir en tres partes. Como podemos ver, los hemos dividido en tres grupos. Los transmisores de pequeña potencia para onda corta, los transmisores de media potencia para ondas métricas y los transmisores de gran potencia para onda corta. Estos dos son para onda corta, y este de aquí se utilizan, las transmisiones de media potencia para ondas métricas se utilizan para lo que es UHF y VHF. Esto ya veremos si lo vemos o no, porque aquí entramos en un tema que aún no hemos tocado, que es todo el tema de la frecuencia modulada. Pero bueno, miraremos a ver si al menos lo comentamos un poco. Pues ahora, ya para entrar en tema, vamos a ver ahora un transmisor de pequeña potencia para onda corta. Vamos a empezar por examinar un transmisor de potencia muy modesta y bastante sencillo. Emplea únicamente 5 tubos, un pentodo de alta pendiente, el 6A-G7, este de aquí, y este lo utiliza como oscilador a cuarzo. Un tetrodo de haz electrónico 807
como amplificador de radiofrecuencia de potencia. Un doble triodo, este de aquí, de gran amplificación, el 12AX7, y otro tetrodo 807 para el amplificador de baja frecuencia del modulador, y un doble diodo rectificador, este de aquí, el 5U4, para el alimentador anódico. Gracias a la modesta potencia puesta en juego en este transmisor, estos transmisores son soluciones radiotécnicas tradicionales de los receptores. La potencia de alimentación de la etapa final es de 15 vatios, al ser 350 voltios el valor de la tensión anódica. La corriente absorbida por el tubo 807, amplificador de potencia, será cerca de 45.000 amperios. Corriente y tensión se hallan muy por debajo de las prestaciones máximas del tubo, por lo que este trabaja en condiciones de gran seguridad. El transmisor puede funcionar en telegrafía o en fonía, lo que quiere decir que la señal de radiofrecuencia producida por V2 puede ser sencillamente interrumpida mediante un pulsador, un manipulador, o bien modulada por una señal de audio. El paso del funcionamiento de telegrafía a fonía se efectúa por medio del desviador D2, este de aquí, este desviador. La modulación es de tipo anódico y de pantalla, actuando como es natural sobre V2. Para la modulación se requiere una potencia de baja frecuencia de 7,5 vatios, que suministrará el modulador, los tubos V3 y V4. El tubo V3 es en efecto un doble triodo que permite una amplificación enérgica de la señal de baja frecuencia generada por el micrófono. Esta señal, de una amplitud de unas cuantas milésimas de voltios, se lleva a un nivel suficiente para excitar el amplificador de baja frecuencia de salida, el V4. Como quiera que la amplificación de las dos etapas a triodo puestas en cascada es exuberante, el potenciómetro P1 colocado entre los dos triodos permite regular la tensión de baja frecuencia de accionamiento de la V4 y finalmente regular también la potencia de baja frecuencia de salida del modulador. De este modo se puede controlar la profundidad de modulación, por lo que se llama al potenciómetro del P1 control de profundidad de modulación. Los circuitos correspondientes a V3 y V4 no representan ninguna particularidad que los diferencie de un amplificador normal de baja frecuencia. Adviértase únicamente que el condensador C11 de aquí está en paralelo con la resistencia de reja V3A, destinado a eliminar la tensión de radiofrecuencia
inducida por el funcionamiento del transmisor sobre el hilo del micrófono. Los valores de los condensadores y resistencia se han calculado de manera que solo permiten la amplificación de las frecuencias comprendidas entre 300 y 3500 hercios aproximadamente. O sea, la banda mínima necesaria para la transmisión de la voz humana. Y en efecto, los transmisores, los que usamos nosotros los radioaficionados, se destinan exclusivamente a la transmisión oral y no a la musical, lo que requeriría una banda más ancha. El transformador de modulación, el ST1, sirve para adaptar la impedancia de carga de la lámpara de la V4, que son aproximadamente unos 4.200 ohmios. Y hay que ajustarlo a la impedancia del tubo modulado V2. A este de aquí. Que este es de unos 7.500 ohmios. Por consiguiente, el transformador de modulación deberá ser en subida, o sea que el secundario tendrá más espiras que el primario, con una relación de transformación de 1 a 1,34 y adecuado para una potencia de 7,5 vatios. Podemos ver que V4 produce cerca de 10 vatios de potencia de baja frecuencia, o sea 2,5 vatios más de cuanto sería estrictamente necesario para modular al 100% la etapa final de radiofrecuencia. Lo que se hace con el fin de compensar las pérdidas en el transformador. La potencia neta de baja frecuencia en el secundario tendrá así justamente el valor requerido. El transmisor propiamente dicho, o sea la sección de radiofrecuencia, está constituido por un oscilador de cuarzo del tipo Pierce modificado. El oscilador. Y está realizado con el tubo V1, el EAG7, y empleando el cuarzo permite una precisión y estabilidad absoluta de la frecuencia portadora, lo que es imprescindible para no cometer la infracción de una emisión fuera de gama, o sea, fuera del intervalo de frecuencia concedido, en este caso, a los radioaficionados. Puesto que el cuarzo va contenido en un pequeño estuche provisto de patitas, como sabéis, puede ser rápidamente sustituido en caso necesario por otro de diversa frecuencia. El circuito de la V1 permite generar en los extremos del circuito resonante anódico, formado por L2 y CV2, una tensión de radiofrecuencia con frecuencia igual a la del cristal, o bien doble o incluso triple. Esta frecuencia se puede doblar o triplicar. La elevada transconductancia del tubo 6G7 y su alta tensión anódica en la existencia de una reacción suplementaria del cátodo proporcionada por CV1, C1 y J1 permiten una oscilación muy enérgica y rica en armónicos. La elección de la frecuencia fundamental o armónica del cuarzo se obtiene reemplazando la bobina L2 conectable mediante clavijas.
El circuito amplificador de potencia es muy sencillo. El tetrodo V2 trabaja en clase C, como podéis ver, con autopolarización de reja, gracias al valor apropiado de la resistencia R5. De la potencia de radiofrecuencia se dispone de un circuito cordado de placa formado por C3, CV3 y L3. Con este condensador variable y esta inductancia. El grupo en paralelo R6 y J4, este de aquí, este grupo de aquí, sirve para evitar oscilaciones parásitas debidas a las capacidades internas del tubo 807. Este grupo se construye muy fácilmente, devanando 5 o 6 espiras de hilo de cobre en torno a una resistencia de unos 100 ohmios y 2 vatios. La manipulación telegráfica, de telegrafía, se obtiene interrumpiendo con el pulsador la corriente catódica del tubo V2. Y el filtro pase abajo está formado por C5 y J3 y C6. Este es el grupo de filtraje. Este filtro tiene la doble finalidad de eliminar las perturbaciones debidas a las chispas entre los contactos del pulsador o del manipulador e impedir que la radiofrecuencia de excitación existente en el cátodo llegue al manipulador. El desviador de 2, que no lo tenemos aquí, lo tenemos en la otra lámina, este de aquí, permite excluir el secundario del transformador de modulación e interrumpir la tensión anódica al modulador. En el caso de transmisión en telegrafía. Y así se consigue cierto aumento de la tensión de alimentación de la V2 y por consiguiente mayor potencia de salida de radiofrecuencia. El tubo V2 amplifica la fundamental o las armónicas, cubriendo las gamas requeridas de 3,5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Por lo que conviene poder cambiar también la bobina L3. Por idéntica razón, también es intercambiable L6 y L4. Conjuntamente con L5 y L6 transfieren la energía de radiofrecuencia producida a la antena propiamente dicha. Esto en los aparatos ya más modernos, esto se hace con conmutadores. No hay que cambiar las bobinas. Yo me acuerdo el primer transmisor que me hice, pues que era muy rudimentario, pues teníamos que cambiar las bobinas para poder salir en diferentes bandas. O sea que esto ha cambiado radicalmente todo el tema. Para acoplar el circuito anódico de V2 a la antena se precisa un transformador que adapte la impedancia de salida del tubo de la antena, que es bastante baja en general. El circuito anódico L3 y el de antena L6 van acoplados entre sí, pero no directamente, sino a través de una conexión de muy baja impedancia
llamada link, por mediación del E4 y el E5, que constituyen respectivamente el secundario del transformador anódico, que es la L3 y el E4, y el primario del transformador de antena, que es el E5 y el E6. De esta manera se consigue un acoplamiento entre el E3 y el E6, que es un acoplamiento puramente inductivo, evitando el acoplamiento capacitativo que se produciría si el E3 y el E6 estuvieran devanadas la una junto a la otra. Y así el funcionamiento resulta mucho más estable. El sistema de acoplamiento formado por L3, L4, L5 y L6 es el previsto para un dipolo de toma calculada, que es el tipo más sencillo de antena para la transmisión, que con esto consiste, como sabemos y hemos visto en otros tutoriales, consta de un hilo de cobre de media longitud de onda y sostenido adecuadamente en un lugar elevado por aisladores cerámicos o de nylon, y conectado la salida del transformador con un hilo separado por una distancia bien definida del centro del dipolo. Al centro del dipolo pues está la línea de alimentación, que esto ya lo vimos cuando hablábamos de las antenas. La distancia del dipolo tiene que estar calculada para que nos resuene a la frecuencia que deseamos. Antes las bajadas eran en la escalerilla, pero ahora hoy en día ya se alimentan a la antena con hilo de cable coaxial de una impedancia de unos 50 ohmios. El interruptor I2 sirve en cambio para interrumpir la tensión anódica. Se inactiva el transmisor dejando pero los tubos encendidos, con lo que aquel queda siempre a punto para continuar funcionando, lo que se denomina en stand-by, y no hay que esperar a que se calienten los filamentos cuando se quiere volver a transmitir. Y luego tenemos aquí la alimentación anódica para ese pequeño transmisor, que bueno, que este es el típico pues alimentador anódico, con su transformador de alimentación, su doble diodo rectificador, la tensión de filamentos, la tensión anódica, que es 420 más 420. Bueno, esto ya lo hemos visto un porrón de veces, y un filtro, un pi, y pues aquí también un interruptor que es el que hemos visto antes, el I2, que es para interrumpir pues el suministro de la tensión anódica. Y esto es todo en cuanto a este transmisor, pequeño transmisor de 15 vatios. Pero bueno, esto luego, cuando tengamos construido, si hacemos un transmisor de ese tipo, luego hay que ponerlo a punto. Y para ponerlo a punto hay que hacer unos pasos que vamos a ver. La frecuencia generada por el cuarzo es de 3,5 de 7 MHz, y el tubo V1 trabaja en esta banda sobre la fundamental, ya lo diré, la fundamental del cuarzo, así como la tapa de potencia V2.
En los 14-21 MHz el ánodo va sintonizado sobre la segunda y tercera armónica, respectivamente del cuarto a 7 MHz. Lo que quiere decir que V1 funciona como doblador y triplicador de frecuencia. Finalmente, para radiar los 28 MHz hay una primera duplicación de frecuencia con V1 y una segunda con V2, lo que significa que V2 se excita con una señal de 14 MHz y suministra otra de 28 MHz. Para el correcto funcionamiento de este transmisor, los circuitos resonantes CV2, L2, CV3, L3 de ánodo final y el CV6 y L6 de la captadora de antena deberán ser sintonizados separadamente sobre sus respectivos frecuencias de trabajo, lo que nosotros llamamos en radiación cargar el equipo. Esta operación se hacía cuando se cargaba el equipo observando los valores de corriente de reja de V2 y de la corriente anódica también de V2 y de la potencia de radiofrecuencia existente a la salida del transmisor. Y para este fin se ha dispuesto en este circuito dos chunks, S1 y S2. Y a los extremos se puede conectar un miliamperímetro por medio del desviador desviador de 1. Este de aquí, estos son los dos chunks, S1 y S2. Y aquí nos va a medir la corriente cuando carguemos el equipo. El control de la radiofrecuencia a la salida se puede efectuar simplemente colocando una bombilla de 10 vatios en lugar de la antena. La regulación de CV6, este de aquí, se hace entonces para el máximo encendido de la lámpara. Este es un truquillo que, bueno, se puede utilizar. Y bueno, y esto es todo lo que quiero comentar de este pequeño transmisor. No este igual, sino uno muy similar, fue uno que hice yo al principio, que empecé con el tema de la radioafición ahí por los años 60 y pico, 67, por ahí. Y no había estos equipos que hay hoy en día súper sofisticados. Cada uno se las apañaba así como podía. Seguidamente teníamos que ver los transmisores de media potencia para ondas métricas, pero las ondas métricas, al ser bandas de los 2 metros, los 144 MHz VHF, lo vamos a dejar para cuando hayamos visto cómo se efectúa la transmisión en frecuencia modulada, porque estos equipos usaban mucho la FM y ahora sería absurdo ver los esquemas sin saber cómo funcionan los circuitos de los transmisores de frecuencia modulada. Lo que sí queremos será mirar ahora otro transmisor ya de alta potencia para onda corta. Vamos a ver ahora las siguientes etapas de un transmisor a válvulas ya de 300 vatios de potencia usada para la radioafición. Aquí tenemos la parte del chasis del excitador de radiofrecuencia con su cristal, sus osciladores, en fin, y preamplificador, mezcladores. Esta es la primera etapa, es la etapa del excitador de radiofrecuencia. O sea que, como veis, pues esto ya lo hemos visto
son circuitos que hemos visto, hemos estudiado en lecciones precedentes. Luego tenemos la otra etapa, aquí es la entrada, si la salida del excitador viene aquí, que es el chasis del amplificador de potencia de radiofrecuencia, ¿eh? No confundir la etapa de potencia de radiofrecuencia con la etapa de potencia de baja frecuencia, ¿eh? Esto es, ya digo, el chasis del amplificador de potencia de radiofrecuencia. Estos son circuitos bastante complejos, sobre todo por el tema de blindajes y estas etapas suelen ir separadas por unas chapas metálicas que van a masa para evitar pues acoples y disturbios y todo ese tipo de espurias que afectan a la transmisión. Luego tenemos la parte de la sección, esta sí que es la de la baja frecuencia. Como podéis ver, aquí las lámparas están el circuito está en push-pull, o sea que ya son más complicados estos circuitos que los que hemos visto anteriormente. Y luego la etapa del alimentador también difiere en algo, difiere bastante en las etapas de alimentación que hemos visto anteriormente. Esto ya son transmisores profesionales para radioaficionados ya que tienen su intríngulis, ya tienen su complicación y montar y ajustar un aparato de estos no es tarea fácil, yo me acuerdo cuando hacíamos cuando hacíamos los transmisores y los receptores que eran independientes uno de otro, pues tardábamos meses en tener un aparato que funcionase al 100%. Bueno, más que nada ha sido para que veáis cómo son los transmisores estos de alta potencia. Y ahora que ya pasaremos, hemos visto esto, pasaremos ya a la práctica. Vamos ahora pues a ver el receptor este que vamos a montar. Vamos a montar un receptor y un transmisor. Por el motivo que hemos comentado anteriormente, que muchos seguidores pues no lo han podido hacer porque no han podido conseguir los materiales para hacer el montaje con las válvulas. Aquí vamos a montar un sencillo receptor de AM para onda media, que es, ya digo, muy sencillo de hacer. Este receptor lo podríamos decir que está hecho en dos secciones. Lo que es la parte del receptor en sí, que es esta de aquí, y lo que es luego el amplificador de baja frecuencia, el amplificador de potencia. Porque este receptor no tiene salida de potencia para poder excitar un altavoz. Este es el clásico receptor regenerativo. Usa 4 transistores, el 2N2222, que son transistores muy fáciles de encontrar y muy económicos. Luego lleva un diodo de germanio, un detector para hacer la detección, y si no tenéis diodo de germanio pues lo podéis hacer con 2 diodos normales en paralelo. Lo más complicado de hacer, que no es complicado, como veremos, es muy fácil también, es la bobina. Y lleva un condensador variable. Yo en este caso he puesto 410 pifogradios, pero puede ser de menos. Si tenéis uno de menos,
no pasa nada, porque como veremos luego, la bobina esta se ajusta sobre la ferrita y esto va en relación todo, el condensador variable va en relación con la bobina. Pues la señal que nos entra por la antena pasa a través de este condensador. Este condensador es importante porque es un condensador de filtro y dependiendo del valor de este condensador, pues oiremos mejor o peor las estaciones. Bueno, pues la señal que entra por aquí, por la antena, nos va a parar en primer lugar al circuito LC, o circuito tanque, como le llaman también, que no es más que un condensador variable en paralelo con una bobina. Al sintonizar la emisora, nos pone la señal a la base de ese transistor, el primer transistor, que nos preamplifica la señal, que esta a su vez va al segundo transistor. Este es el transistor de reacción, que nos vuelve a poner la señal al transistor, aumentándola y haciendo el circuito de reacción que todos ya conocemos. Aquí nos hace la detección y luego pasamos a esta etapa, que esta etapa es un preamplificador, un previo también, y también es un filtro pasabajos. Este circuito es un circuito envolvente y es, ya digo, que nos hace de filtraje. Luego ya nos vamos directamente a la parte del transistor de salida, de potencia, y aquí ya nos va a la salida. Y digo, esto aquí no vamos a oír nada, no le conectéis un altavoz aquí en esta salida porque no vais a oír nada, ¿eh? Eso tiene que pasar a través de un amplificador, que es este que hemos hecho aquí. Aquí va alimentado a través de esas tres resistencias, van alimentados todos los circuitos a 9 voltios, con una batería o una fuente de alimentación, o lo que tengáis más a mano, y también nos alimenta el circuito amplificador. Aquí veo ahora que hay un fallo en este circuito, que ahora me estoy dando cuenta, que esta conexión tiene que estar aquí. Ahora cuando cerremos el interruptor, abramos el interruptor, la tensión de la batería no nos esté siempre alimentado el receptor. O sea que eso tenerlo en cuenta si lo montáis. Y ahora lo voy a modificar para la PCB. Este tiene que ir aquí encima, no aquí. Bueno, pues nada, aquí la señal ya digo que nos pasa a través del amplificador, que este es un operacional, un LM386, y a través de ese potenciómetro inyectamos la señal y con este potenciómetro regulamos el volumen. Y aquí pues tendremos la señal de audio, con un altavoz de 4 o de 8 ohmios. Esto ya lo probáis y el que os vaya mejor, pues lo ponéis. Y esto es todo en cuanto al circuito este, ¿no? Teniendo en cuenta los pasos, un paso de sintonía, un paso de reacción, detección, preamplificador y de filtraje y final. Y aquí ya nos vamos al amplificador de baja frecuencia. Y eso es todo en cuanto a este circuito. Este circuito está hecho con el programa, con el KiCad, que es el que utilizo yo normalmente, y es un programa que va muy bien, es muy fácil de usar y es gratuito. Y con este pues ahora voy a hacer la PCB. Las PCBs no voy a enseñarlos cómo lo hago, porque esto está ya súper documentado y lo hemos visto un porrón de veces, ya que yo utilizo el sistema de insolación, no utilizo el de planchado, insolamos, luego hacemos el negativo y lo ponemos en un decapante y ya está.
ya digo, no lo voy a enseñar porque es siempre lo mismo. Y ya lo hemos visto muchas veces, así como soldar los componentes, que tampoco lo veremos porque, ya digo, esto hemos hecho placas un porrón de veces y está más que súper visto y súper documentado. Así que vamos a hacer ahora las placas PCB, montaremos los componentes y luego ya miraremos el tema de la bobina y el condensador variable, que hay unas cositas que tengo que enseñar para hacer esta bobina, que esta bobina va en relación con este condensador variable. Pues nada, vamos a hacer esto y luego ya miraremos el tema de las bobinas. Pues ya tenemos hecha la PCB. Esta es la parte de los componentes que como podéis ver pues están marcados sobre la placa y hoy esto es una pegatina, como podéis ver en los tutoriales de como cuando hacemos las PCBs. De todas formas, esto os voy a dejar todos los enlaces y toda la información técnica al pie del vídeo, como siempre. Y esta otra de aquí es el fotolito, por si lo queréis hacer. Esto yo lo hago, como sabéis, sobre acetato transparente y que se puede usar para imprimir, pues, o para si lo queréis hacer en el sistema de planchado o si lo queréis hacer como lo hago yo con insolación. Observaréis que aquí solo está puesto el receptor. El amplificador lo voy a hacer aparte porque como es muy fácil de hacer, lleva dos o tres componentes y es muy fácil de hacer 4. Y lo voy a hacer en una plaquita aparte, no por nada, sino porque para aprovechar las placas que yo tengo. O sea, como esto yo luego no lo utilizo para nada, pues lo voy a hacer. Tengo una plaquita de estas que me es de la medida para hacer el receptor, y para hacer el amplificador pues lo haré sobre una plaquita, como veremos, de estas perforadas ya, que nos irá bien para hacer el montaje. Y luego ya el transmisor, ya cuando montemos el transmisor ya veremos sobre qué placa lo hacemos. Pues ya tenemos montadas las placas. Esta es la plaquita del receptor. Ya le hemos soldado todos los componentes. Esta es la placa, y esta es la placa solamente del receptor, solamente la placa del receptor. Y este es el pequeño amplificador que hemos hecho. Como veis, poca cosa tiene este amplificadorcito. Lleva, pues mira, 3 condensadores y una resistencia y el potenciómetro y poca cosa más. Es todo lo que lleva. Y salidas, masa, positivo, salida de audio y entrada de audio. Y el potenciómetro. Pues ya tenemos lo que es la parte del receptor terminada, a expensas de hacer la bobina. Que la bobina, antes de ponernos a hacerla, pues vamos a comentar unas cosillas sobre la bobina. Vamos ahora a refrescar un poco la memoria con el tema del cálculo de bobina, aunque ya lo hemos visto varias veces. También a esto pues vamos a darle un pequeño repasito para, ya digo, para ponernos al día. Bueno, para el cálculo de la bobina, lo primero que tenemos que saber, como es lógico, es qué margen de frecuencia vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar los márgenes de 525 a 1600 kHz, que es el margen de frecuencias de la onda media.
Condensador variable que usaremos normalmente se usa uno de 410 picofaradios, pero si es menos no pasa nada porque lo podemos compensar con la bobina. Con la bobina, como será de ferrita, pues jugando con la ferrita pues no puede variar. En caso de una bobina con un núcleo de aire, esto ya no se puede hacer, ¿eh? La máxima capacidad de estos condensadores son 410 picofaradios y la mínima está entre 5 y 30 picofaradios. O sea, la mínima no es cero, nunca es cero, la capacidad mínima de un condensador variable. Bueno, y aquí os dejo los parámetros que se usan en las fórmulas: FO, que es la frecuencia de resonancia, que es en hercios; la L, que es la inductancia en henrios; la C, la capacidad en faradios; la A mayúscula es el área del hilo en centímetros cuadrados; la L, la longitud de la bobina en centímetros; el signo de micro es la permeabilidad del núcleo; dB es diámetro de la bobina en milímetros; dH es diámetro del hilo también en milímetros; S es el número de espiras y la S es la sección de hilo en milímetros. Ojo con estos parámetros, hay que tener en cuenta las unidades. O sea, si está en hercios, no pongáis en las fórmulas en kilohercios, y si está en hercios, en microhercios, porque no os va a salir bien el cálculo, ¿eh? Hay que respetar siempre las unidades. Si no lo sabéis, pues habrá que convertirlas, como es lógico. Bueno, para el cálculo de la bobina, pues utilizaremos las fórmulas de valores de mínima frecuencia y máxima capacidad. Y la fórmula para el cálculo con núcleo de aire es, para calcular la frecuencia de resonancia, esto es igual a 1 partido por 2 por pi por la raíz cuadrada de la inductancia por la capacidad. En caso que necesitemos saber la inductancia, pues es 1 por 4 pi al cuadrado, y esto multiplicado por la frecuencia de resonancia por la capacidad. Y cuando tengamos estos dos parámetros ya podemos calcular el número de espiras, que sería la inductancia en herrios por la L, por la longitud en centímetros, partido por la permeabilidad del núcleo, que luego os dejaré una tabla para que sepáis las permeabilidades, multiplicado por el área, en centímetros cuadrados. Si no sabéis el área y sabéis la sección del hilo, pues despejando las fórmulas podéis sacar el área. Esto en caso con un núcleo de aire. Si es un núcleo de ferrita, para saber las números de vuelta, es raíz cuadrada de la inductancia por la longitud de la bobina por un coeficiente que es 10 elevado a la octava potencia. Y todo esto partido por la permeabilidad del núcleo multiplicado por la constante de 1,247 por la sección del hilo en milímetros, y nos daría el número de vueltas. Esto es para hacer el cálculo manual. De todas formas, en internet hoy en día tenéis calculadoras que os calculan esto pues muy fácilmente. No tendréis que tener ningún problema en encontrar, ya digo, calculadoras, tanto calcular una cosa como otra. O sea, lo tendréis fácil de hacer. Y si sois duchos en matemáticas, pues con una calculadora científica también se calcula en un santiamén. Yo utilizo bastante la calculadora Alcoil 32, que va muy bien. O sea, que esto es gratuito y también lo podéis encontrar por internet. Y esto es lo que os quería decir de la bobina. Yo la he calculado
para nuestro caso, y nos sale unos 100 y pico, 120 vueltas sobre un núcleo de ferrita. Y bueno, ya lo veréis cuando lo hagamos. No, lo hemos hecho aquí el cálculo porque, ya digo, esto tiene que estar archi visto y archi conocido. Pues esta es la bobina. Y bueno, está enrollada sobre un trozo de plástico y lleva pues hilo de 0,2 y lleva unos 100 y pico de espiras, lo que hemos dicho. Creo que eran 130, si no me equivoco. Bueno, y esta bobina, como la hemos calculado con ferrita, para que el factor Q sea más grande, sea de más calidad, y reduzca las dimensiones. La ferrita que le vamos a poner, que es esta que tenía por ahí, que es plana, no es redonda, pero bueno, para el caso es lo mismo, y lo pondremos aquí dentro. Y ahora lo que haremos será comprobar con el condensador variable que lo hemos soldado a la bobina, pues miraremos con el aparato este que hicimos, miraremos la inductancia que tiene, a ver si nos resuena bien o si no nos resuena. Y el aparatejo en cuestión es este de aquí, que ya lo conocíamos de... Vamos a quitar esto, no lo estropeemos. Y ahora lo que haremos será encender el frecuencímetro. A ver si quitamos cacharros de por aquí encima y lo podemos ver. Le daremos alimentación, que esto tiene que ir alimentado. Y tiene batería este aparato, pero hace tanto tiempo que no lo uso que deben estar descargadas. Por si las moscas, pues no cuesta nada darle alimentación. Bueno, pues ya lo tenemos alimentado y conectado al frecuencímetro. Y ahora conectaremos el grupo LC. Bueno, no lo conectaremos porque se me ha roto un cable, habrá que soldarlo. Pero este no tiene... No tiene mayor importancia. La única pega es que como son tan delgaditos estos cablecitos, lo tendremos que quitarle el esmalte y soldarlos. Se me ha quitado se me ha roto la parte que va masa del condensador variable de la bobina. Pues nada, vamos a hacerlo. Bueno, pues ya tenemos puesto el soldado condensador variable, lo hemos puesto. Voy a ponerlo un poco más para allá, a ver si se puede ver todo. Ahí. Y si os podéis fijar que el frecuencímetro nos marca un valor de 473 megahercios y cuando variemos, vamos a bajar esto un poco así, a ver si lo podemos ver todo. Ahí. Cuando variemos la inductancia de la bobina, veréis que se va a mover. Vamos a... No sé cómo tengo que hacerlo para que se vea el diseñador de plástico.
¿Veis? Ya va variando. Y si lo ponemos a otro extremo, pues también varía. Y ahora, si le damos al condensador variable, también varía. Hasta los 1000, si regulamos esto un poco, me imagino que no llegará a los 1000 y pico. 1300, a ver por aquí si se ve mejor. 1200, 1300. Si giramos el condensador variable va bajando hasta 500, 450. O sea que está dentro la gama, como podéis ver, de la gama de la onda media. Pues ahora ya lo que nos queda es montar la bobina sobre el receptor y el condensador variable y probarlo, a ver qué tal va. Bueno, pues ya tenemos el receptor conectado, el amplificadorcito, y ahora le daremos tensión a ver qué tal. Bueno, pues ya va. Ay, se me ha desoldado. Ay, Dios mío. Vamos a ver si lo podemos. A ver. No, aquí no ha cogido. Ahora pienso que sí. Vamos a darle tensión. Esta segunda jugada vuelve otra vez a acercarse el Girona. La tiene el Girona, pero ojo, hay gol amarillo, no. Cuando está loco, gol del Arcolá, el remate de nuevo de Miguel Durel, delantero del Paris Saint-Germain. Un tiro precioso que se estrella en el travesaño y el rechace le cae a Arcolá, que bate por bajo a Ederson. Ha empatado el Paris Saint-Germain, ha remontado un 0-2, a 2-2. Hay partido que puede pasar de todo. Es una locura en este momento el Parque de los Príncipes. El Parque de los Príncipes bajo la lluvia, o sea, está ahí diluviando, llueve más que la noche que estuvimos ahí viviendo el fútbol que tenía Bueno, pues esto lo pondremos aquí. Eso había que pegarlo, como es lógico, ¿eh? Bueno, pues ya está. Ahora lo que nos queda por hacer es hacer el transmisor y a ver si nos transmite y lo podemos escuchar por ese receptor. Vamos a ver el esquema ahora del
del transmisor que vamos a montar. Eso tiene poca historia. Aquí vemos el esquema en bloques. Aquí tenemos aquí un micro, el LED. Seguidamente va a un preamplificador, un LM386. Luego va del preamplificador, va al mezclador, mixer, que está compuesto por el 2N3904. De aquí del mixer, del mezclador, va a un amplificador que está conectado también al oscilador Colpitts. Y de aquí ya pasa al amplificador final, que es un TIP 41, y luego pasa a un filtro pi pasabanda, Waterworth de tercer orden. Y pues aquí ya nos vamos a la antena. O sea que, como veis, en este esquema de bloques, poca cosa tiene el transmisor este. Y ahora vamos a ver el esquema eléctrico de ese pequeño transmisor transistorizado. Está compuesto de 4 etapas, podríamos decir. La primera etapa es esta de aquí, que aquí está el micro que modulamos por aquí. Aquí nos amplifica, este amplificador nos amplifica, y aquí lo que nos hace es una mezcla. Y lo mezclamos con el mixer. Este es el oscilador local, que este oscilador es el que nos dará la frecuencia que vamos a emitir, según el valor de estos componentes del oscilador, la bobina, los condensadores y la resistencia. Y aquí lleva un 2N3904, y bueno, es el clásico oscilador Colpitts. Aquí ya tenemos pues la portadora modulada, y aquí pues nos amplifica. Esto es un amplificador de radiofrecuencia de potencia. Está alimentado a 9 voltios, corriente continua, o sea que lo podemos alimentar con la misma batería o la misma fuente del receptor, y del amplificador del receptor. Y importante es esto de aquí. Este es el filtro PIP, el filtro de salida. ¿Por qué hace esto? Esto pues nos adapta la impedancia de aquí de salida a la impedancia de la antena. Cuando montéis el transmisor, como seguramente no tendréis antenas de 50 ohmios, pues tendréis que utilizar un trozo de cable, pero no pasa nada, O sea, el rendimiento va a bajar un pelín, pero emitirá bien igual. Y como veis, poca cosa más tiene esto. Este es un clásico amplificador de radiofrecuencia de potencia. Este es el mezclador, y aquí pues el oscilador, y aquí pues el amplificador y modulador de audio. Y eso es todo lo que tiene este transmisor. Este transmisor no lo vamos a hacer con una placa PCB normal y corriente. Esto lo haremos con una placa de cobre, lisa, totalmente de cobre, no ni taladrada ni nada, porque no sé si os acordáis que dijimos que estos montajes de radiofrecuencia hay que montarlo con el sistema Manhattan, que para evitar las capacidades parásitas de todo esto, los acoples y en fin. No lo podemos montar sobre una protoboard porque las protoboards tienen un mogollón de pérdidas
y también entre las celdas tiene capacidades, igual que también tiene capacidades las placas, estas perforadas, las pistas que hay, pues también crean capacidades y acoples y historias de estas raras. O sea que lo mejor, lo que haremos será montarle, digo, tipo con el modelo, o sea, modo en Manhattan, que digo, ya lo vimos en otros vídeos, que es todo una placa de cobre totalmente lisa, sin perforar y sin nada. Pues esto ha sido todo en cuanto al esquema eléctrico. Vamos ahora ya a montarlo, que bueno, que yo lo voy a montar, no vamos a ver cómo lo sueldo, y luego ya lo probaremos. Bueno, pues ya tenemos montado el invento. Tenemos el receptor, el amplificador del receptor, el altavoz. Este es el transmisor, de aquí, que hemos hecho, como hemos dicho, tipo Manhattan. Una cosa quiero deciros, si os calienta este transistor, el tip 41, si os calienta la salida, habría que ponerle un disipador. Pero bueno, yo no lo voy a poner porque como vamos a hacer unas pruebas muy cortas, porque el vídeo se nos está alargando demasiado. Y bueno, y aquí pues lo hemos hecho en dos partes, porque como yo tenía ya un preamplificador con un 386 ya hecho, le hemos añadido esta bobina que no la llevaba y lo hemos modificado. Ya tenemos el previo de entrada, donde que aquí conectaremos una entrada de audio y luego un micro. Pues hemos aprovechado esta plaquita por no hacerla, o sea que, pero bueno, esto es igual que el que hicimos anteriormente. Siguiendo el esquema, pues lo podéis ver perfectamente. ¿Qué más? Pues nada más, vamos a poner ahora, vamos a buscar una música en el PC, de estas que no la bloquee YouTube, y lo probaremos. Bueno, hay que conectar la alimentación, como es lógico, que la pondremos aquí. A ver dónde puedo poner yo la alimentación. Aquí el negativo, ¿dónde está? Aquí. Y este pues el alimentador. Ojalá haya maraña de cables que hay por aquí. Y ahora nos queda poner la antena aún. La antena transmisora y la receptora. Este será... Vamos aquí, este no está bien aquí. Hay que poner la antena receptora, pondremos un hilo que será este de aquí, se lo colgaremos por aquí arriba, en algún sitio. Y hay que poner ahora la antena transmisora. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a poner otro cable de momento. Y ya veremos a ver qué. Esto lo suyo sería poner un cable de 50 ohmios, pero con esto para hacer la prueba nos va a valer. Vamos a poner la antena aquí. Y esto también lo alargaremos lo máximo que podamos. Bueno, al estar tan cerca uno de otro no hay problema, porque incluso sin antenas me imagino que transmitiría y recibiría. Bueno, pues vamos a darle tensión y a ponerlo en marcha. Pensad que esto va a ser fijo a una frecuencia, a los 560 y pico. 650, 670, por ahí anda lo suyo. Le vamos a poner tensión, poner música y regulando este de aquí, el condensador variable del receptor se nos tiene que sintonizar. Bueno, pues vamos a darle tensión y a ver qué pasa.
Ya está. Y aquí no pasa nada. Bueno, claro, vamos a ver si sintonizando por aquí podemos oír algo. Ahí. Bueno, no se oye muy fuerte, vamos a ver el volumen. Bueno, pues se oye, ¿eh? Esta obra está muy cerca, pero pues ya está hecha la prueba. Vamos a parar. Ya está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitar el audio y poner un micro. A ver qué. Pues vamos a ello. Vamos a desoldar aquí y pondremos el micrófono. Bueno, pues hemos puesto este micro Electret y si nos acercamos supongo que se va a oír. Hola, 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 1, 1, 2, pruebas, pruebas, hola. Hay un poco de acople, pero bueno. Hola, 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 1, 1, 2, pruebas, pruebas, esto funciona, esto está funcionando. Pues nada, ya está. Pues ya está hecha la prueba, esto ya funciona perfectamente. Pues esto ha sido todo. Estos que no tenían componentes para hacer el experimento con las válvulas, pues de una manera sencilla y muy económica lo podéis hacer con componentes electrónicos, con transistores y en fin, y pocos componentes. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y será hasta el próximo tutorial, que ya empezaremos con los transmisores de frecuencia modulada. Hasta luego.